Bienvenidos a una edición más de Congreso Noticias, edición central. Soy César Lescano y les voy a presentar un completo resumen de las actividades que se han realizado en el Congreso de la República. Pero antes vamos con nuestros titulares. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, defendió la decisión de inhabilitar por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinosa, asegurando que el Parlamento actuó conforme a la ley. También afirmó que la improcedencia del pedido de pensión de Dina Boluarte responde a criterios legales y reiteró su compromiso de impulsar normas en defensa de policías y militares. En su primera legislatura 2025-2026, el Congreso de la República aprobó 97 leyes para atender principales demandas ciudadanas, incluyendo seguridad, derechos laborales, economía, educación y cultura. Se remitieron 21 autógrafas al Ejecutivo y se publicaron reglamentos claves, fortaleciendo el desarrollo y la democracia. A lo largo de más de 2 siglos, el Congreso del Perú ha transitado por modelos unicameral, tricameral y bicameral, evolución que conoceremos en un informe especial sobre el restablecimiento de la bicameralidad en el 2026. Especialistas alertan que el uso de pirotecnia durante las fiestas de fin de año genera estrés, ansiedad y reacciones de pánico en mascotas, adultos mayores y personas vulnerables. Advierten que automedicarse puede ser altamente peligroso y exhortan a celebrar con responsabilidad y cuidado. Vamos con el desarrollo de nuestra información y les comentamos que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Parlamento respetó el debido proceso y actuó conforme a la ley en la inhabilitación de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, defendió la reciente decisión de la Comisión Permanente de inhabilitar por 10 años a la fiscal suprema Delia Espinosa. Rospigliosi rechazó las acusaciones de la magistrada y precisó que la medida responde estrictamente a infracciones constitucionales y al ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Parlamento. Pero, digamos, esa ha sido la última acusación que le ha hecho la Comisión Permanente, que ha aprobado por una larga mayoría esa acusación. Y lo que hace esta señora, como han hecho otros, como hizo Zoraida Ábalos y otros, inmediatamente se van al Poder Judicial, donde tienen amigos, allegados, para o cómplices, regresar. Y entonces dicen, se ha violado el debido proceso, con pretextos absurdos, ¿no? Porque no se ha violado ningún debido proceso, ha sido acusada largamente, ¿no? Ha demorado muchísimo esta acusación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego ha pasado a la Comisión Permanente y luego al Pleno, la anterior, y ahora la última está en la Comisión Permanente, así que no hay ninguna violación al debido proceso. En entrevista con El Comercio y en otros temas, Rospigliosi Capurro afirmó que la decisión del Parlamento de declarar improcedente la solicitud de pensión de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, fue una decisión institucional y no política. Lo que ha decidido la asesoría legal es en función de las normas. No ha sido una decisión política, ¿no? Porque podría también decirse ha sido una decisión política, no ha sido una decisión estrictamente legal. ¿Pero usted está de acuerdo, como presidente del Parlamento, de que Dina Boluarte no tiene por qué recibir una pensión vitalicia? Bueno, yo tengo que respaldar naturalmente la decisión que se ha tomado en función de las normas legales vigentes. Rospigliosi Capurro recordó la necesidad de seguir impulsando normas en defensa de militares y policías. Explicó que, por ejemplo, el denominado Baguazo, donde fueron asesinados 24 policías, ha sido uno de los episodios de mayor injusticia para las fuerzas del orden. Un abuso incalificable contra la policía, a pesar de que, como digo, fue la mayor matanza de policías en la historia del Perú, el año 2009. 24 policías muertos, ni un culpable. Y ahora policías sancionados. Mira, pues, si no hay una injusticia absoluta que no puede permitirse. Esto tenemos que cambiarlo el próximo año con el próximo gobierno. El titular encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, expresó su compromiso de seguir impulsando leyes que no exculpen a la criminalidad, sino que defiendan con firmeza los derechos de policías y militares en acción de defensa de la seguridad de la patria y de todos los peruanos. Y por otro lado les comentamos que el Congreso de la República alcanzó casi 100 leyes aprobadas en la primera legislatura 2025-2026 para atender la seguridad, empleo y desarrollo regional.
En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026, el Congreso de la República, presidido por Fernando Rospigliosi Capurro, ha logrado aprobar y promulgar un total de 97 leyes orientadas a atender las principales demandas de millones de peruanos, especialmente en materia de seguridad ciudadana, derechos laborales y desarrollo regional. De acuerdo con información del Área de Estadística Parlamentaria, los sectores con mayor producción legislativa hasta el 23 de diciembre son Economía y Finanzas con 22 leyes, Educación con 15 y Cultura con 12, reflejando una agenda enfocada en el crecimiento económico, la formación académica y la protección de la identidad nacional. En el sector justicia y derechos humanos se aprobaron 5 normas clave, entre ellas leyes que modifican el Código Penal para fortalecer la lucha contra la criminalidad sistemática, el sicariato, la exposición al peligro por residuos sólidos y para ampliar la protección de los derechos del consumidor en el comercio digital. En materia de seguridad ciudadana, el sector interior cuenta con 3 leyes destinadas a fortalecer el trabajo de las juntas vecinales, establecer medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, así como reconocer y regular a los comités de autodefensa y desarrollo rural, como parte de la estrategia para recuperar el orden y la tranquilidad en el país. Asimismo, al cierre de la legislatura, el Congreso ha remitido 21 autógrafas de ley al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, entre ellas las que destacan iniciativas sobre formalización minera, igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la SUNAT, educación universitaria, lucha contra la informalidad educativa, creación de nuevas universidades y beneficios tributarios para fondos de vivienda militar y policial. Finalmente, durante este periodo, también se publicaron resoluciones legislativas de alta trascendencia institucional, entre ellas las que aprueban los nuevos reglamentos del Congreso, de la Cámara de Diputados y del Senado, así como resoluciones vinculadas a responsabilidades constitucionales, consolidando una producción legislativa que buscó responder a las necesidades ciudadanas y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Y por otro lado, la Comisión de Economía presentó un balance de la labor desarrollada durante el año, con énfasis en los proyectos dictaminados y las medidas impulsadas para fortalecer la economía nacional. Con el fin de coadyuvar en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo del país, dando prioridad a la estabilidad macroeconómica, el desarrollo productivo y la sostenibilidad fiscal, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera cumplió con sus funciones legislativas de fiscalización y de representación a cargo de su titular, el congresista Víctor Flores Ruiz, y de todos sus integrantes. Durante esta primera legislatura 2025-2026 ingresaron a la Comisión de Economía 186 proyectos de ley. El grupo dictaminador realizó 8 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias, en las que fueron aprobados 35 dictámenes que comprenden el estudio y análisis de más de 100 proyectos de ley. De los 35 dictámenes aprobados por la Comisión de Economía, 29 fueron favorables, 5 de inhibición, 3 fueron de insistencia a las autógrafas observadas por el Poder Ejecutivo, además de aprobar un nuevo texto sobre otra autógrafa observada. De los dictámenes sustentados y aprobados en el Pleno del Congreso, 8 han devenido en leyes sobre un total de 63 iniciativas legislativas. La primera norma publicada el 15 de agosto del 2025 es la Ley 32.422, la cual dispone la creación del Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo de Loreto. Luego, en el mes de septiembre, fueron publicadas 4 normas. La Ley 32.441, que tiene por objeto regular la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Seguidamente fue publicada la Ley 32.445, que autoriza el retiro extraordinario y facultativo
de los fondos de los afiliados al sistema privado de pensiones hasta por el monto de 4 unidades impositivas tributarias y establece otras disposiciones. Además, fue publicada la Ley 32.449, que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las zonas económicas especiales privadas. También se publicó a fines de septiembre la Ley 32.454, que promueve el reordenamiento de las inversiones públicas. A la lista se suma la Ley 32.460, publicada el 2 de octubre, la cual modifica la norma que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, a fin de ampliar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos. Y en el mismo mes fue publicada la Ley 32.470, que declara Semana de la Educación Financiera a la primera semana de octubre de cada año. Finalmente, el 19 de octubre del 2025 fue publicada la Ley 32.503, que modifica la norma de modernización de la seguridad social en salud a fin de mejorar la cobertura de salud a favor de los trabajadores de construcción civil. Y como parte del balance presentado, se conocieron las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Acuña Peralta, sobre la gestión desarrollada durante la primera legislatura anual de sesiones 2025-2026. Esta Comisión de Vivienda del Congreso de la República es una comisión muy importante para el desarrollo del país, porque nosotros como comisión vemos los proyectos de vivienda, tenemos el compromiso desde nuestra presidencia y toda la comisión trabajar por los proyectos que vayan en beneficio del Estado, de la población, y en ese sentido nosotros dentro del plan de trabajo tenemos reuniones con todas las instituciones adscritas al Ministerio de Vivienda. Hemos tenido la oportunidad de tener al ministro de Vivienda y Construcción para que él nos dé su plan de trabajo, para que así nosotros también podamos saber cuál es el futuro que tiene esta comisión para trabajar en esa misma línea. Hemos logrado nosotros tener reuniones de trabajo con OTAS, con SUNAS. Son estos los programas que están adscritos al Ministerio de Vivienda, en el cual podemos lograr que tenemos muchos problemas nosotros de agua a nivel nacional. Hemos hecho sesiones descentralizadas y dentro de nuestro plan de trabajo están las sesiones descentralizadas para que podamos nosotros lograr invitar al ministro de Vivienda y conozca la realidad, porque una cosa es estar en Lima y otra cosa es conocer la realidad de todas las regiones que no son iguales. Que ya hemos logrado hacer 2 sesiones descentralizadas en Lambayeque y en la Amazonas. Ha sido todo un éxito, en el cual invitamos al ministro de Vivienda que nos acompañe y lleva a todos los programas que tiene el Ministerio de Vivienda para que podamos nosotros capacitar a los alcaldes, darle los alcances que tiene el Ministerio de Vivienda, las bondades y todos los programas que benefician a la población, y nos estamos preparando. Así es que seguimos desde la Comisión de Vivienda trabajando por estos proyectos. Y de otro lado, el Congreso de la República incorporó el delito de criminalidad sistemática al Código Penal, dotando al sistema de justicia de un nuevo instrumento legal para enfrentar la criminalidad organizada. El Congreso de la República continúa trabajando de manera firme en la lucha contra la inseguridad ciudadana que acecha el país. En esa línea, en el Diario Oficial del Peruano, se publicó la ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana. La norma tiene por objeto establecer medidas de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizando los recursos públicos, agilizando procesos operativos y priorizando la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial. Se autoriza la intervención inmediata y oportuna
coordina el Ministerio de Interior, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que durante el estado de emergencia realicen las contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas, a fin de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad organizada por medio de contrataciones sujetas a procedimiento de selección no competitivo, en el marco de lo señalado en el literal D del párrafo 40.1 del artículo 40 del literal B del párrafo 55.1 del artículo 55 de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 009-2025-EF. Asimismo, se autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para efectuar transferencias financieras a favor del Ministerio de Interior con la finalidad de financiar productos, actividades y proyectos previstos en el programa presupuestal 0030, reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana del país. Vamos a nuestra primera pausa en Congreso Noticias, edición central. Regresamos. En esta Navidad y Año Nuevo deseo expresar en nombre del Congreso de la República un cordial saludo a todos los peruanos. Será un tiempo para renovar la esperanza, fortalecer la unión familiar y reafirmar valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad con nuestro país, así como reafirmar nuestra fe cristiana. Que estas fechas traigan paz a los hogares y para el 31, al terminar este año 2025, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con diálogo, firmeza y seguridad por el bienestar del país. Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos. En nuestro país, ninguna persona debería perder su trabajo por enfrentar una enfermedad. Por ello, el Congreso aprobó la Ley 3243-1 y dio un paso firme para proteger a los trabajadores diagnosticados con cáncer. Con esta nueva norma, se declara nulo cualquier despido o cese laboral por motivo de cáncer, su tratamiento o los efectos derivados. Esto incluye a quienes trabajan menos de 4 horas, están en periodo de prueba o incluso tienen cargos de confianza. Además, si la enfermedad impide retomar la misma función, el empleador deberá readaptar el puesto de trabajo, respetando siempre la remuneración del trabajador. El Congreso de la República protege los derechos laborales de quienes más lo necesitan. Estamos de regreso en Congreso Noticias, edición central. Les comentamos que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social presentó su balance del periodo 2025-2026, donde destaca la aprobación de diversos proyectos destinados a promover el empleo y el respeto de los derechos laborales. Veamos. Durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025 hasta 2026, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside el congresista Alex Paredes González, aprobó 34 dictámenes destinados a promover el empleo, el respeto de los derechos laborales y fomentar el respeto mutuo de las partes que integran la relación laboral empleador y trabajador, sea en el ámbito privado o público. Una de esas propuestas se convirtió en Ley de la República. Se trata de la ley que declara de interés nacional la cesión en uso de 5 hectáreas del Fundo El Porvenir, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, para la ampliación de la infraestructura educativa de Universidad Nacional del Centro del Perú. Esta norma garantiza un uso público y socialmente útil del predio, contribuye al desarrollo educativo y humano de Huancayo y la región Junín, y genera impacto positivo a largo plazo sin afectar la propiedad del Estado. Entre los 34 dictámenes de proyectos de ley aprobados y que esperan ser debatidos en el Pleno y convertirse en normas, están
Dictamen del proyecto que propone la ley para la atención integral de los pacientes con insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Dictamen que plantea la ley que modifica la ley 25.129. Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de asignación familiar, para extender la protección de los hijos en situación de discapacidad severa. Dictamen que propone la ley que modifica la ley 28.518, Ley sobre modalidades formativas laborales. Dictamen que plantea la ley que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, que regula el derecho a los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Dictamen que propone la ley que precisa los alcances de la Ley 28.449, con el fin de garantizar una pensión digna a los jubilados y sus viudas, bajo los alcances de la Ley 20.530, en aplicación de la teoría de los hechos cumplidos. En la legislatura que culminó el 15 de diciembre pasado, la comisión que preside el congresista Alex Paredes realizó 10 sesiones ordinarias y 2 audiencias públicas, en Tumbes y Piura. Finalmente, la comisión realizó 8 mesas técnicas con el fin de analizar las problemáticas referidas a la escala remunerativa de trabajadores del Banco de la Nación, del Sindicato de Docentes y Auxiliares de las instituciones educativas de la Fuerza Aérea del Perú. Asimismo, con el objetivo de cerrar brechas estructurales del agro, la Comisión Agraria aprobó 6 leyes orientadas a mejorar la gestión del agua, impulsar la productividad y promover el desarrollo sostenible en todo el país. La Comisión Agraria del Congreso de la República, presidida por la legisladora Jenny López Morales de la bancada Fuerza Popular, presentó el balance de su gestión correspondiente a la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026, destacando avances significativos en la formulación de normas orientadas a cerrar brechas históricas en el sector agrario. El grupo de trabajo ha enfocado su agenda en cuestiones claves como el fortalecimiento productivo, la seguridad hídrica, la modernización del campo y el desarrollo sostenible, con un enfoque descentralizado que recoge las demandas de diferentes regiones del país. En este periodo legislativo, la Comisión impulsó la aprobación y promulgación de 6 leyes de alto impacto para el agro nacional, dirigidas a mejorar la gestión del agua, la productividad agrícola y la competitividad del sector. Entre estas normas se encuentran la Ley número 32427 para promover la siembra y cosecha de agua a nivel nacional, la Ley número 32429 que declara de interés nacional el Plan Hidráulico del Departamento de Piura y la Ley número 32437 que impulsa el riego tecnificado como herramienta para mejorar la productividad. Otras leyes aprobadas por la comisión incluyen la ley número 32478, que declara de interés nacional el aprovechamiento del recurso hídrico del río Chira en beneficio de las provincias de Talara y Paita. La ley número 32508, que prioriza la construcción de las represas satélites Chipillico y Samán del proyecto especial Chira-Piura. Y la ley número 32434, que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con un enfoque de protección social. Además del trabajo legislativo, la Comisión Agraria logró la aprobación de 8 dictámenes en el Pleno del Congreso, reflejo de la concertación alcanzada en iniciativas vitales para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. El grupo también desarrolló 9 sesiones ordinarias, 6 extraordinarias y varias audiencias públicas en Ucayali, Ayacucho, Piura, Tumbes y Cajamarca para recoger aportes directos de agricultores, juntas de usuarios y autoridades locales. La presidenta Jenny López Morales subrayó que estos resultados consolidan el compromiso de la Comisión con políticas públicas que fortalezcan el agro como eje estratégico del desarrollo nacional, con especial atención a los pequeños y medianos productores. Y por otro lado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Flavio Cruz, aprobó 4 leyes destinadas a fortalecer la respuesta penal del Estado y combatir la criminalidad. En su última sesión de la primera legislatura 2025-2026, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, agradeció a los integrantes y personal parlamentario de dicho grupo dictaminador por lograr con esfuerzo y dedicación un trabajo consciente para mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Quiero agradecer a todos ustedes por el consenso, el diálogo en lograr
aprobar normas en bien de la comunidad. Asimismo, quiero agradecer a todo el personal de sus despachos, profesionales que siempre han estado en coordinación y a la altura de las circunstancias, así como al personal de la comisión, que día a día trabajaron para estar todos aquí debatiendo normas en bien del país. Tras la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias, informó que se aprobaron y promulgaron 4 importantes normas orientadas al fortalecimiento de la respuesta penal del Estado, la lucha contra la criminalidad, la defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de un sistema de justicia accesible y eficiente. Tenemos 4 leyes de impacto significativo. Damos cuenta de la realización de las sesiones extraordinarias conjuntas, como la realizada con la Comisión de la Mujer, donde se trató el tema de la trata de personas, donde los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros dieron un informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. El titular de la comisión informó que en todo el proceso se elaboraron 33 dictámenes, los cuales se basaron en 130 proyectos de ley. Indicó además que muchos de los proyectos se referían a modificaciones del Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil y Derechos Laborales, entre otros. Durante 5 meses de actividad, la comisión abordó iniciativas referidas a reformas institucionales del sistema de justicia, adecuación al Código Penal y normas conexas, optimización de procedimientos de ejecución coactiva y reformas de naturaleza laboral, bajo criterios de legalidad, compatibilidad constitucional, técnica legislativa, evaluación de impacto regulatorio, proporcionalidad y razonabilidad. Finalmente, Cruz Mamani destacó que la labor realizada reafirma el compromiso institucional de la Comisión de Justicia con la mejora continua del ordenamiento jurídico, la protección reforzada de los derechos fundamentales, la modernización del sistema judicial y la promoción de un marco normativo que garantice la seguridad jurídica, la justicia accesible y la plena vigencia de los valores constitucionales. Y el próximo año el país va a retornar a la bicameralidad, motivo por el cual Memorias del Congreso presenta un recorrido histórico sobre la evolución de este sistema en el Perú. A lo largo de sus más de 2 siglos de historia republicana, el Congreso de la República del Perú ha experimentado diversas formas de organización parlamentaria, reflejadas en las constituciones políticas desde 1823 hasta la actualidad. Estos cambios han respondido a los contextos políticos, sociales y económicos de cada época, alternando entre los sistemas unicamerales, bicamerales e incluso tricamerales. La Constitución de 1823, la primera Carta Magna del país independiente, estableció un Congreso unicameral, compuesto por representantes elegidos por las provincias. La Constitución de 1823 va a buscar en primer lugar tener una representación ciudadana, crear la ciudadanía como sistema de representación. En segundo lugar, va a identificar la nacionalidad, lo que es peruano, quiénes son los peruanos. Con la Constitución del 23 se crea pues nuestra identidad nacional. Pero 3 años más tarde, la Constitución Bolivariana de 1826 introdujo un sistema tricameral, inspirado en el pensamiento político de Simón Bolívar. Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores y una Cámara de los Censores. Cada cámara estaría compuesto por 25 miembros y la Cámara de los Censores va a tener un papel importante históricamente, porque la Cámara de los Censores debe ser la cámara que controle que las 2 cámaras anteriores cumplan con la Constitución, de tal manera que la Cámara de los Censores cumpliría o sería un antecedente de lo que ahora conocemos como el Tribunal Constitucional. En 1828 el Perú adoptó de manera estable el modelo bicameral, conformado por una Cámara de Diputados y un Senado. Este esquema, que buscaba equilibrar la representación popular y territorial, se consolidó en las constituciones de 1834, 1837, 1839, 1856 y 1860,
marcando una etapa de madurez en la estructura legislativa del país. Históricamente el Perú ha sido bicameral. Por eso Manuel Vicente Villarán, cuando enunciaba las características de la Constitución histórica, decía que la Constitución histórica del Perú tiene tres elementos: el republicanismo, la bicameralidad y la representación nacional. Y entonces la bicameralidad se convierte en un elemento importante en nuestra identidad legal porque juega no solamente como contrapeso, las dos cámaras se controlan, se fiscalizan, sino pueden establecer mejores normas para el país. La Constitución de 1867 retornó temporalmente al sistema unicameral, pero las cartas de 1920, 1933 y 1979 reafirmaron nuevamente la bicameralidad, otorgando al Senado y a la Cámara de Diputados funciones complementarias en la creación de leyes y el control político. El modelo bicameral tiene también limitaciones y defectos, como todo sistema político, y a veces se enfatiza en los defectos, en la lentitud, en la morosidad, y se cree que una cámara sería más rápida, más expeditiva, menos onerosa. Y es por eso que en 1867 y en 1993 esa era la crítica al sistema bicameral, que el sistema bicameral debía ser mucho más ágil, mucho más inmediato en sus resoluciones. Pero creo que esos experimentos no han dado los resultados que todos esperaban. Sin embargo, con la promulgación de la Constitución de 1993, tras un contexto político excepcional, el país adoptó nuevamente un Congreso unicameral, conformado por 130 parlamentarios elegidos por voto directo. Este modelo es el que se mantiene vigente hasta hoy. A partir del año 2026, el Congreso de la República restablece el sistema bicameral que retomará un modelo con dos cámaras, senadores y diputados, con el propósito de mejorar la deliberación legislativa, a fin de fortalecer la representación ciudadana y garantizar una revisión más rigurosa de las leyes. Acaba de publicarse el reglamento de ambas cámaras y lo que se trata es de superar la duplicidad o la función de cámaras gemelas, que es una de las críticas que se hace al sistema bicameral, estableciendo competencias claras entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La iniciativa legal la tiene la Cámara de Diputados, pero el control de que estas normas estén en correspondencia con la Constitución le corresponde al Senado. La fiscalización nace en la Cámara de Diputados, es su función de representación, de fiscalizar, de control político. Pero la función de investiduras, por ejemplo, el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, corresponde exclusivamente al Senado. El Senado cumple un papel muy importante y es la cámara de cierre del proceso legislativo. Se espera que con el retorno a la bicameralidad, el Parlamento peruano reconecte con gran parte de su tradición histórica republicana, reafirmando el compromiso con una democracia más sólida, reflexiva y representativa. Creo que la población tiene expectativas, pero esas expectativas deben coronarse nombrando, eligiendo a los mejores representantes en ambas cámaras. Mucho más cuando el Senado tiene una función de equilibrio, de madurez, de sensatez. La acción política tiene que estar guiada por la sensatez política. Por eso es importante que el elector medite, sea serio, sea responsable y asuma un compromiso. Si elige a un diputado o elige a un senador, asuma la corresponsabilidad de lo que hace bien, pero también lo que hace mal. Porque si elegimos a un representante que va a traicionar esa representación, entonces no le estamos haciendo un gran favor al país.
Vamos a una nueva pausa en Congreso Noticias, edición central. Regresamos. Continuamos en Congreso Noticias, edición central. Les comentamos que el balance de la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026 de la Comisión de la Mujer y Familia tuvo énfasis en leyes aprobadas y acciones de fiscalización. La Comisión de la Mujer, bajo la conducción de la congresista Milagros Jáuregui, promovió la promulgación de 3 leyes. La primera es la ley que promueve el enfoque de familia y su incorporación transversal en las políticas nacionales y sectoriales, estrategias, planes, programas, acciones y proyectos. La segunda es la ley que dispone la transferencia gratuita del inmueble del Hospital Docente Las Mercedes al gobierno regional de Lambayeque, facilitando su reconstrucción y mejorando la atención de salud para la población. Y la tercera es la ley que declara de interés nacional la construcción e implementación de un centro de acogida residencial especializado e intercultural en Condorcanqui, Amazonas, orientado a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. De esta manera, los integrantes de la Comisión de la Mujer reafirmaron su compromiso en la niñez, la familia y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero esto no es todo. De acuerdo con el balance del trabajo de la Comisión de la Mujer, correspondiente a la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2025-2026, se consignó una autógrafa de ley pendiente de promulgación correspondiente al dictamen recaído en el proyecto de ley que propone la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, cuyo plazo de promulgación por parte del Poder Ejecutivo vence el 22 de diciembre de 2025. Además, la Comisión aprobó 12 dictámenes favorables, emitió 2 dictámenes de inhibición y dispuso un decreto de archivo. Asimismo, mantuvo 16 proyectos en etapa de estudio y dejó 2 iniciativas pendientes de debate en la agenda del Pleno. Sumado a ello, realizaron una audiencia pública descentralizada realizada el 3 de octubre de 2025 en Arequipa, recogiendo aportes ciudadanos en torno a la Ordenanza Regional 538 Arequipa y fortalecer el vínculo entre el Parlamento y la ciudadanía. Respecto al control político, el grupo de trabajo ejecutó una intensa labor de fiscalización frente a graves denuncias y hechos de alto impacto social, solicitando informes urgentes a diversas entidades del Estado por presuntos casos de maltrato en centros de acogida, asesinatos y agresiones contra mujeres y menores, así como la desarticulación de redes criminales vinculadas al abuso sexual infantil. Ante ello, exigieron respuestas inmediatas, investigaciones exhaustivas y sanciones ejemplares, ratificando su rol vigilante en defensa de la vida, la dignidad y la seguridad de las familias peruanas. Convocó a diversas autoridades y funcionarios para ejercer acciones de control político y fiscalización, como a Ana Peña, quien en ese momento era ministra de la Mujer. También se citó a Eduardo Arana, quien ejercía como presidente del Consejo de Ministros, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo. Ellos expusieron sobre las medidas adoptadas para cumplir las metas y objetivos de las políticas nacionales vinculadas a la lucha contra la trata de personas y la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Con este balance, la Comisión de la Mujer cerró la primera legislatura 2025 con resultados concretos y con el compromiso de seguir trabajando a favor de la niñez y la familia.
Asimismo, gracias a un trabajo articulado y consensuado, la Comisión de Salud y Población aprobó 40 dictámenes y logró la publicación de 8 leyes durante su primera legislatura. 8 leyes fueron publicadas a favor del sector salud, gracias al trabajo realizado durante la primera legislatura del periodo anual 2025-2026 de la Comisión de Salud y Población del Congreso, presidida por la legisladora Magali Ruiz, quien desarrolló una intensa y sostenida labor legislativa y de fiscalización orientada a fortalecer este sector, garantizando una atención oportuna, equitativa y de calidad para la población a nivel nacional. Además, en este periodo la Comisión aprobó 40 dictámenes de proyectos de ley, reflejando un trabajo constante, articulado y consensuado con los integrantes de este grupo de trabajo que priorizaron temas como infraestructura hospitalaria, fortaleciendo servicios especializados, reconociendo fechas sanitarias relevantes y promoviendo la prevención y vacunación en las poblaciones vulnerables. Las leyes que fueron publicadas son la ley que declara de interés nacional la culminación de la reconstrucción de la infraestructura, modernización y equipamiento del Centro de Atención Primaria Melitón Salas Tejada, así como la culminación de las obras del servicio de emergencia del Hospital 3 Yanaguara en el departamento de Arequipa. La ley que declara Día Nacional de la Hepatología el 15 de septiembre de cada año. La ley que declara de necesidad e interés nacional la implementación y mejoramiento de establecimientos y servicios de salud en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes. También la ley que declara de interés nacional la culminación de la construcción de los hospitales de Ayabaca, de Huancabamba, de Huarmaca y de Los Algarrobos, ubicados en el departamento de Piura. La ley que declara de interés nacional la construcción de una nueva infraestructura para el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. La ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales. La ley que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano de los pacientes VIH, TBC e inmunopresión, y la ley que establece medidas para fortalecer la atención del Instituto Nacional de Oftalmología y optimizar la salud visual de la población. En el ámbito del trabajo parlamentario, la comisión realizó 10 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias, asegurando la continuidad del debate legislativo y la atención de temas urgentes. Además, llevó a cabo audiencias públicas y sesiones descentralizadas en Huacho, Lima Provincias y Pucallpa, permitiendo recoger de manera directa las demandas y preocupaciones de las autoridades locales, profesionales de la salud y la ciudadanía. De esta forma, la Comisión de Salud y Población ha cumplido con un rol activo y propositivo durante la primera legislatura, consolidándose como un espacio importante para la construcción de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso, la calidad y la equidad del sistema de salud en el Perú. En otros temas de interés, Historias sobre Ruedas nos acerca a los detalles y curiosidades del Teatro Segura, permitiendo al público conocer una historia y arquitectura desde una perspectiva única. Y seguimos ruteando en el centro de Lima. Esta vez estamos en el Teatro Segura, que este 2025 va a tener unos shows bravazos. Este teatro nació en 1614, gracias a Alonso de Ávila y su esposa. Y ojo, en 1821, Rosa Merino cantó acá por primera vez el himno nacional. Y San Martín estaba ahí, bien atento. Por eso es monumento histórico del Perú. Tremendo lujo. ¿Sabías que aquí actuó la Perricholi, una de las actrices más famosas del virreinato? Marcó el teatro de su época. Primero fue el Corral de Comedias, luego el Coliseo de Comedias en 1662. En 1746, el terremoto lo dejó hecho trizas, pero lo volvieron a parar. Oh, pero escúchame, esto no era solo para el show.
acá se empezó a armar la identidad del Perú. Con Segura y con Pardo y Aliaga nació el teatro costumbrista, pura crítica, humor y roche de la época. Acá se vacilaban contando cómo éramos en la República, sin filtro. ¿Sabías que el teatro se quemó en la Guerra del Pacífico? Y este 2025, el Segura será parte de la gran temporada de ópera y conciertos de Lima. Entre ellas están obras como La Púrpura de la Rosa y La Taberna del Puerto. Esto fue Historia sobre Ruedas. Nos vemos en la próxima ruta. Y ahora en Congreso en Regiones vamos a conocer diversas acciones legislativas impulsadas desde el Parlamento para fortalecer el desarrollo, mejorar servicios y atender las principales necesidades de las regiones del país. Hola, ¿qué tal? Soy Gina Díaz y esto es Congreso en Regiones. Atención, Puno. Para promover el desarrollo turístico de la región Puno, se ha promulgado la Ley 32467, que declara de interés nacional la creación del Centro de Formación de Turismo con sede en la provincia de Puno del departamento de Puno. Y atención, Arequipa. Recordemos que se ha publicado la Ley 31861, que declara de interés nacional la mitigación de la contaminación y la remediación ambiental del río Tambo en la provincia de Islay, en el departamento de Arequipa. Entre las acciones a adoptarse se encuentra la identificación e implementación de soluciones técnicas que reduzcan los contaminantes en el agua para consumo humano en los distritos afectados, con especial énfasis en la reducción de metales pesados. Y atención, Huancavelica, mediante la Ley 31853 se definió el límite entre Huancavelica y Lima, en el tramo que va del Trifinio Lima, Huancavelica, Ica, a la cumbre del cerro Huajanam. Forma parte de la ley la representación cartográfica de la memoria descriptiva del tramo del límite entre estos dos departamentos. Bien, hasta aquí Congreso en Regiones. Les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad a nombre del Congreso de la República. Hasta la próxima. Vamos a una nueva pausa en Congreso de Noticias, edición central. Regresamos. En esta Navidad y Año Nuevo deseo expresar en nombre del Congreso de la República un cordial saludo a todos los peruanos. Será un tiempo para renovar la esperanza, fortalecer la unión familiar y reafirmar valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad con nuestro país, así como reafirmar nuestra fe cristiana. Que estas fechas traigan paz a los hogares y para el 31, al terminar este año 2025, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con diálogo, firmeza y seguridad por el bienestar del país. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.
Estamos de regreso en Congreso Noticias, edición central. Les comentamos que especialistas alertan sobre los efectos negativos del uso de pirotecnia en la salud física y emocional de las mascotas. En el marco de las celebraciones de fin de año, el médico veterinario Rodrigo Rondón alertó sobre los efectos negativos que el uso de pirotécnicos genera en los animales de compañía, principalmente en perros y gatos, quienes sufren episodios de estrés, ansiedad y desorientación a causa de los fuertes ruidos. Así lo señaló durante una reciente entrevista en nuestro programa Actualidad Parlamentaria. Si yo tengo mi mascota y es parte de mi familia, yo no puedo irme de la casa, cerrar la puerta y decirle hasta mañana Firulais. Eso no es una manera responsable de actuar. Yo tengo que tener a mi mascota conmigo, más en momentos en que yo sé que la va a pasar mal. Claro. Es ahí donde se ven lo importante que es para mí o no mi mascota. Y esto es importante saberlo porque yo dudo, y le pido a la gente que nos ve ahorita que me diga si es que le ha pasado alguna vez, si están caminando por la calle, ven una persona con una pistola que te dice, o tienes una mascota o te mato. Es una opción, o sea, cada uno ha optado por tener una mascota. Y si vas optado por una mascota, tienes que tenerla bien, tienes que ser responsable, tienes que saber qué hacer con ella. El especialista explicó que la pirotecnia afecta a las mascotas de manera multisensorial, ya que no solo perciben el estruendo, sino también los destellos y olores, lo que provoca reacciones de pánico debido a la alta sensibilidad de su sistema auditivo y nervioso, según precisó el veterinario. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema de tipo de agresividad hacia los animales de tres tipos. Uno, el sonido, que es obviamente son decibeles muy altos. Claro. Dos, el visual, que es cuando explotan y va a haber esas luces que también les molesta. Y número tres, el olfativo, que el ser humano no lo encuentra ¿La tanto. pólvora llegan? Exacto. ¿Sí? Toda la ciudad de Lima, o en cualquier ciudad del interior, vamos a notar que podemos darnos cuenta del olor característico post fiestas. En ese contexto, Rodrigo Rondón recomendó a los dueños adoptar medidas preventivas, como generar espacios seguros, reducir el impacto del ruido y, en casos específicos, utilizar tratamientos relajantes bajo supervisión profesional, evitando cualquier tipo de automedicación. Si es que algo raro pasara y no se cumpliera la ley y empezaran a haber pirotécnicos, lo que tenemos que hacer es, hay tres maneras de atacar el problema en las mascotas. Uno es primero de una manera física. Eso no es tan complicado, es poner torundas de algodón en las orejas. ¿Ok? O cualquier tipo de artilugio que podemos usar para bajar los decibeles del oído, ¿no? Tratar de parar la parte de las orejas para que no se escuche tanto. Número dos es ya con productos que se van a dar vía oral, que son los productos que son de tipo natural, no requieren de receta médica, agua de azahar, valeriana, flores de Bach. Eso incluso no solo se da por la boca, sino a veces se pone en medio ambiente, como si fueran olores. El veterinario advirtió que el uso de medicamentos de consumo humano en animales puede resultar altamente peligroso, ya que las dosis y efectos varían según la especie, lo que podría generar intoxicaciones graves e incluso consecuencias fatales, remarcó el especialista. Ya en casos mayores tenemos que darle, en casos de mascotas que son demasiado complejas de manejar, hay que darles medicamentos. Ahora, los medicamentos que se tienen que dar tienen que estar recetados por un médico veterinario. No es que yo tenía el año pasado, los voy a usar de nuevo, o tenía pastillas en la casa para relajar humanos y bueno, hay que darle a la mascota, ¿no? Que muchas veces lo hacen. No sabes. Y ahí voy a un tema que me lleva a dos preguntas más, ¿no? Que es cuando me llaman los dueños y me dicen, Rodrigo, le di un poquito de Xanax al perrito y ahora está medio desmayado. Y eso me lleva a dos preguntas, ¿no? Uno, ¿de dónde diablos sacó esta pastilla? Porque es una pastilla que se tiene que vender con receta médica, no es cosa fácil. Y segundo, que si le damos a una mascota eso, no sabemos la dosis, depende del peso, lo que le podemos causar, y los medicamentos en humanos no van a actuar de la misma manera en mascotas. Finalmente se recordó que durante las fiestas de fin de año se registra un aumento de mascotas extraviadas, accidentes e intoxicaciones, por lo que invocó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, respetar la normativa vigente y promover una celebración segura que priorice el bienestar animal y la convivencia social. Y por otro lado, durante las celebraciones navideñas, el consumo excesivo de ciertos alimentos puede afectar la salud digestiva. Vamos a conocer las causas de la gastritis y las recomendaciones para evitarla con el especialista Mauricio Díaz del Olmo. Sí, realmente la gastritis es considerada una enfermedad
El término se define como una inflamación de la pared interna del estómago o mucosa del estómago. Las causas son variadas, pero una de las principales es la infección por el Helicobacter pylori. Acá en el Perú, por ejemplo, la frecuencia de presentación de esta enfermedad es de casi 6 de cada 10 peruanos, ¿no? Y puede llegar inclusive hasta 8 de cada 10 peruanos. ¿Cuáles son? Como te decía, la causa más frecuente es el Helicobacter pylori, pero no escapan otras causas, como por ejemplo no tener horarios adecuados de comida, como por ejemplo el consumo de ciertos irritantes como ají, gaseosa, licor, café, ¿no? Y ahora que se avecinan las fiestas, por ahí podría estar una de las causas también que se puede presentar, que son los desarreglos que uno hace por las fiestas. Y además el estrés. Cuando uno hace exceso de consumos de bebidas alcohólicas, de condimentos en exceso, picantes, puede llevar a una inflamación tan intensa del estómago que inclusive lo puede hacer sangrar. Y eso son las gastritis hemorrágicas, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando hay excesos puede llevarte a una gastritis aguda muy intensa. El consumo de antiinflamatorios, y dentro de ellos está considerado el ibuprofeno, y también los antibióticos causan una irritación directa sobre la pared del estómago. Y es una de las causas frecuentes de úlcera gástrica o úlcera duodenal, que es el abuso de antiinflamatorios. Y es por esto que esto, cuando se indican, deberían ir asociados siempre de un protector gástrico. Si es que el dolor es muy intenso y no calma, con el uso, por ejemplo, de algún antiácido o algún medicamento que disminuya el ácido del estómago, habría que acudir por emergencia, ¿no? De todas maneras. Y si se presentase en algunos casos vómitos oscuros o heces oscuras que nos sugieran la posibilidad de una hemorragia, eso sí es de atención de emergencia definitivamente. Y que no dejen de acudir al especialista si es que tienen alguna molestia. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un saludo por fiestas de parte de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Cusisami Navidad. ¡Feliz Navidad! Hemos llegado a la parte final de Congreso Noticias, edición central. Felices fiestas, nos vemos.